Buen día, soy el profesor Edinson Ugarte, adscrito a la Cátedra de Telecomunicaciones de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes. Bienvenidos. La modulación SSB o de una banda lateral, por sus siglas en inglés Single Sideband, básicamente me permite transmitir una señal mensaje utilizando nada más el ancho de banda del mensaje. Esa es la principal ventaja que tiene la modulación SSB. Es decir, cuando yo tengo mi señal mensaje, suponiendo que tenga un espectro, algo así, por suponer algo, en este espectro lo que está del lado derecho de mi señal mensaje, suponiendo que este sea el espectro MDF, este lado derecho tiene exactamente la misma forma del lado izquierdo para cumplir con la simetría hermítica, y el ancho de banda de esto vendría a ser BM, recordando que el ancho de banda va desde 0 hacia BM. Entonces, cuando nosotros transmitimos, bien sea en AM o en DSB, el ancho de banda pasa a ser desde acá hasta acá, es decir, 2 BM, y se ocupa una parte más amplia del espectro. Cuando yo busco transmitir en SSB, lo que busco es transmitir nada más una de esas caras de mi espectro para luego recuperar mi señal completa como debe ser. Es decir, yo busco transmitir solamente las caras superiores o bien transmitir nada más las caras inferiores, que viene a ser esta de acá. Esta es la inferior, a veces se denota como down por sus siglas en inglés, igual que esta, o se transmite solamente la superior, que a veces se denota por la sigla U de up. Esta y esta de acá. ¿Cómo podemos lograr eso? Bueno, matemáticamente una señal que se transmita en SSB se hace aplicando la ecuación siguiente. Decimos que x de SSB dt, escribiéndolo en el dominio del tiempo, viene a ser mi señal mensaje que multiplica al coseno de omega sub c por t. Nada del otro mundo, es lo mismo que ya conocemos para modulación de SB. Pero además agregamos menos o más, puede ser cualquier uno de estos dos símbolos, m sombrero de t o transformada de Hilbert de mi señal mensaje por el seno de omega sub c por t. El menos, desde ya les voy adelantando, que está referido a las caras superiores, es decir, el menos está con las caras superiores, mientras que el más está referido con las caras inferiores. El menos va con este, voy a colocarle el mismo color, viene a ser este menos de acá, mientras que el azul está referido más, perdón, el rojo está referido más a las componentes positivas, que son las inferiores, las down. Analicemos qué ocurre con esta ecuación realmente. ¿Cómo podemos saber esta ecuación? Primero que nada, recordemos la transformada de Hilbert. Sabemos que una transformada de Hilbert no es otra cosa que hacer pasar la señal por la función de transferencia del transformador de Hilbert, que él viene para todas las frecuencias negativas valiendo J y cambia para las frecuencias positivas y pasa a valer menos J. Esto en el dominio de la frecuencia. Nuestra señal, entonces, vamos a estudiarla a través de un ejemplo. Vamos a suponer
que vamos a tener esta señal mensaje que tenemos acá. Cuando nosotros busquemos la primera parte, la m de t por el coseno, me viene a quedar entonces, vamos a dibujarla de este lado, digamos que esta va a ser mi señal multiplicada por el coseno, es decir, la m de f modulada, que viene a ser 1/2 de la m de f menos f sub c, más la m de f más f sub c. En tal sentido, esto vendría a ser esta misma señal desplazada hacia la derecha y multiplicada por una amplitud de 1/2. Supongamos que esto tiene referido una amplitud de 1, aquí dejémosla con una amplitud de 1/2. Y de este lado de acá vamos a dejar la señal con una amplitud también de 1/2. El punto central de esta señal, recordemos que viene a ser fc y menos f sub c. Tendríamos esta parte de acá. ¿Cómo sería la m sombrero de t? Si tenemos esta señal m de f, la señal m sombrero de f viene a ser entonces, para las frecuencias negativas se mantiene con la misma amplitud positiva, pero pasa a estar multiplicada por un j, es decir, aquí esto valdría j. Y para las frecuencias positivas se invierte, se refleja, es decir, verticalmente, y su amplitud pasaría a ser menos j, es decir, esto cambia así, y tendría esta amplitud menos j. Ya este gráfico pudiésemos llamarle nosotros la transformada de Hilbert de la señal m vista en el dominio de la frecuencia. Luego vendrá entonces cómo será la modulación de esa señal por un seno. Sabemos bien que esa señal, cuando se modula, pasa a centrarse en f sub c, en la frecuencia f sub c. Del lado derecho, la que se va para el lado derecho por el seno, recordando la ecuación de la modulación, tendrá un signo positivo, pero estará dividido entre j, es decir, queda con el mismo signo que tiene la misma señal m de f, pero queda dividida entre j. Eso hace que el j que tengo acá se elimine. Entonces esto nada más va a pasar con una amplitud de 1/2 y otra amplitud acá de menos 1/2. La que va del lado izquierdo pasaría con un signo negativo. Quiere decir que se va a ver esto reflejado, se va a voltear así. Voy a tener entonces el reflejo de esa señal, teniendo para el lado derecho así y para el lado izquierdo así. También voy a tener que esa señal, que está centrada en menos f sub c, está dividida entre dos j. El j con el 1 sobre 2j se va a eliminar y me va a quedar solamente el 1/2 acá y el menos 1/2 en la parte de acá. ¿Qué sería esto? Le pudiésemos decir 1 sobre 2j de la señal es la m de f menos f sub c, y la que va hacia el lado izquierdo será negativa, m de f más f sub c. Esto en el dominio de la frecuencia. Cuando yo sume estas señales, tal como me dice la ecuación acá, yo voy a poder hacer dos cosas, una con un signo negativo, otra con el signo positivo. Si yo tengo el signo negativo, yo voy a tener lo que se llama x de SSB superior. Algunos lo denotan con un guión U
para decir guión up, y otros lo denota con un guión, directamente con la U, SSBU. Yo preferiría ponerle el U acá. Si es la superior, esto viene a ser la M de T por el coseno de omega sub C por T menos, aquí interviene el signo negativo, vamos a remarcarlo, el M sombrero de T por el seno de omega sub C por T. En este caso, si yo voy a utilizar el signo negativo, significa que voy a restar estas dos de acá. Esta parte que es positiva menos esta parte que es negativa sería esto menos un medio. Quiere decir que se va a sumar esta parte con esta parte. Me va a quedar entonces en el espectro solamente la parte de afuera, en este caso de acá. Este lado de acá sería algo positivo menos este mismo positivo, queda anulado y queda en cero. Para el lado derecho voy a tener entonces que esto va a ser este que es positivo menos este que también es positivo. Eso me va a pasar a ser 0. Y luego este que es positivo menos este que es negativo quedaría menos un medio. Me pasa a valer positivo y me queda con una amplitud acá de 1. Centrado donde este punto de acá es el que está centrado en F sub C. Tenemos que tener cuidado con eso, porque a veces nos confundimos y decimos que F sub C está aquí en medio. En realidad no, está aquí en todo el borde. ¿Y qué ancho va a tener? Hasta aquí vamos a tener F sub C más lo que dure, o más el ancho de banda de mi señal mensaje. Y aquí será menos F sub C menos BM. Menos F sub C menos BM sería este punto de acá. Voy a estar transmitiendo mi señal de forma que nada más transmito la mitad de esto que tengo acá. Si voy con mi señal, que esta vendría siendo la SSB superior, donde nada más transmito uno de los dos lados de mi espectro. Si yo tengo mi señal SSB inferior, o como algunos lo denotan como SSB inferior o down por su letra en inglés, su sigla en inglés, viene a ser la M de T por el coseno de omega sub C por T más, recordemos que este signo es el que me hace cambiar todo, la M sombrero de T por el seno de omega sub C por T. Analizando el espectro, cuando yo saco mi cuenta acá, esto es el dominio de la frecuencia, aquí se me olvidó colocar la F para denotar dominio de la frecuencia. Yo voy a tener aquí que tengo que sumar directamente estas dos señales, esta sumarla con esta. Lo positivo, si le sumo lo negativo, se va a eliminar y esta parte no se va a ver. Lo positivo, si le sumo lo positivo, entonces voy a tener este lado del espectro con amplitud 1 medio más 1 medio, amplitud 1, teniendo mi F sub C aquí en este punto de acá. Para el lado derecho yo voy a tener el positivo sumado al otro positivo, voy a tener una amplitud positiva de 1 y el punto central aquí va a ser F sub C. Este lado positivo sumado al negativo se va a quedar en 0 y se elimina para todas las demás frecuencias, no voy a tener nada más allí. ¿Cómo puedo recuperar yo esto? Básicamente, si me voy a un recuperador de señales pasabanda, un demodulador DSB, yo voy a tener acá
mi multiplicador por un coseno, ancho de banda BM con un filtro paso bajo, y voy a multiplicar aquí, bien sea por el coseno de omega sub c por t. En este caso, fíjense ustedes que no voy a necesitar el 2 que va aquí, como pasa en otros casos. Si yo tengo el 2 acá, voy a tener el doble en la salida. Fíjense que con este sistema, si yo meto esta señal acá, cuando yo analice mi señal en la salida, yo voy a tener este que se desplaza f sub c hacia el origen, es decir, este lado del espectro. Y este otro que se desplaza f sub c al origen también. Voy a tener este otro lado del espectro, que es este que está acá. Y voy a recuperar exactamente el mismo espectro de mi señal mensaje, sin necesidad de transmitir el doble. Esto tendría ancho de banda BM y en la altura aquí de la MDF que yo estoy recuperando, esta altura viene a ser de 1. Se supone que esto es 1. Aquí no se va a solapar, no se van a sumar. En este caso ocurre exactamente lo mismo, solo que esto se desplaza hacia el lado izquierdo y esta se desplaza hacia el lado derecho. El desplazamiento es de f sub c, y si yo pongo este punto f sub c en el origen, pues me viene a quedar exactamente esta parte de acá. Si yo sombreo, digamos que este lado lo voy a sombrear de esta forma, este viene a ser este de acá. f sub c desplazado hacia el origen me va a quedar ese que tengo yo allí. Y este que yo tengo de este lado, si yo lo sombreo de esta manera, voy a tener ese espectro acá, es decir, el f sub c se va a desplazar hacia el origen, me va a quedar del lado derecho del espectro. El ancho acá pues viene a ser el ancho BM, el ancho de banda que yo tengo, y la amplitud viene a ser exactamente la misma amplitud 1 que yo tengo aquí en cada uno de estos lados. Esto visto en el dominio de la frecuencia. Viene a ser también mi MDF o mi salida MDT que yo voy a tener acá a través de un receptor DSB, un detector coherente de los mismos que ya tenemos nosotros. Aquí puede entrar una señal X de SSB de cualquier tipo, inferior o superior. Existen otros métodos también para recuperar esa señal SSB, pero este es el más sencillo de verlo y el que nos permite darnos cuenta de que estamos recuperando nuestra señal totalmente. Bien, otra pregunta más. ¿Cómo calcularíamos la potencia de este tipo de señales? Recordemos que una señal SSB es una señal pasabanda. Fíjense ustedes, está cerca de un f sub c, alejada del origen y por tanto debe tener tanto una componente en cuadratura como una componente en fase. Mi señal X de SSB tendrá por lo tanto una X sub c asociada y una X sub s, una componente en fase, una componente en cuadratura. La primera, la componente en fase, es lo que está acompañándome al coseno, es decir, el MDT. Y la segunda, la X de S, la componente en cuadratura, es lo que me está acompañando al seno, es decir, el menos más M sombrero de T. En esta forma, cuando yo calcule la potencia de mi señal X de SSB, yo tendré que la potencia de una señal pasobanda es un medio, la X sub C, por teoría sabemos esto, más un medio, la potencia de la X sub S de T, que esto viene a ser exactamente lo mismo, a decir un medio, la X sub C viene a ser un medio de la potencia de la M cuadrado de T, más un medio, la potencia promedio de la M cuadrado sombrero, menos más
de t. Pero recordemos que en potencia promedio el menos o el más significa una diferencia de fase. Para el cálculo de potencia eso no me interesa. Puedo verlo de esa manera. Otra forma de verlo es que el menos más se va a eliminar con este cuadrado que yo tengo aquí. O sea que tampoco me interesa el menos más. La transformada de Hilbert, por otro lado, si yo la analizo, lo que hace es introducirme o multiplicarme por un signo negativo y por una J. Tanto el signo positivo como la J implica fase, una modificación en fase. Y la fase no me afecta el cálculo de potencia para nada. Entonces voy a tener que esta potencia que está acá viene a ser exactamente la misma potencia que yo tengo para mi señal mensaje. Puedo eliminar el transformador de Hilbert y puedo eliminar el menos más de allí, quedándome entonces que este más este viene a ser la misma potencia m de t. Tan sencillo como eso viene a ser el cálculo de potencia. Hay que destacar una vez más que una de las importancias de la modulación SSB es que el ancho de banda para mi señal SSB, el ancho de banda de transmisión, es exactamente el mismo ancho de banda de mi señal mensaje. Esto es una de las cosas más importantes que se destacan en la transmisión en SSB. Bien, por otro lado, nos haría falta saber cómo calcular la potencia de entrada en un receptor. El receptor normalmente, como les dije, es algo de este tipo, un detector coherente de los más sencillos. La única diferencia es que en el receptor yo voy a tener que de entrada hay un filtro pasabanda, como siempre lo está. Pero este filtro para los receptores SSB varía en que la frecuencia a la cual se centra no es la frecuencia f sub c, es esta frecuencia que está aquí en medio. Es decir, yo puedo ubicar mi ancho de banda como Bm, pero la frecuencia a la que se centra puede ser o bien esta de acá. Es decir, yo puedo decir que ellos se centran en f sub c más Bm medios, o se puede centrar en f sub c menos Bm medios. Más Bm medios lo utilizaría Fc más Bm medio para centrarlo acá y que pase este lóbulo de acá exactamente. Y el menos Bm medio lo utilizaría para que pase este que tenemos nosotros acá, el lóbulo inferior de mi mensaje allí. En la salida, lo que yo voy a tener aquí en mi señal de entrada va a ser exactamente la potencia de mi señal SSB, puesto que ella pasa completamente por este filtro. Voy a tener la potencia de mi señal mensaje. Luego de acá pues tendré mi detector coherente multiplicando por el coseno de omega sub c por t y por el filtro pasa abajo de ancho de banda Bm. Aquí voy a tener la salida, voy a tener también el mensaje. Entonces, potencia de la señal, el mensaje, pues viene a ser exactamente la misma m de t. Si vamos con el caso del ruido, fíjense ustedes que el ruido, si es ruido blanco gaussiano, va a tener un ancho de banda de Bm. Es decir, el ruido en la entrada viene a ser dos veces, porque recuerden que está uno del lado izquierdo, uno del lado derecho, perdón, cuando calculamos la densidad espectral del ruido, después del filtro vamos a tener un lóbulo para el lado izquierdo, un lóbulo para el lado derecho. Va a estar centrado el f sub c, posiblemente esté acá o posiblemente esté en los bordes de acá, dependiendo del tipo de señal que estemos recibiendo. Pero en ambos casos el ancho de él va a ser el ancho de Bm. Tendremos 2 multiplicado por el ancho de banda Bm por la altura. La altura puede ser un eta sub 0 medios, o recordemos que este parámetro eta sub 0 medio a veces se da como un número fijo en el cálculo del ruido de entrada. El ruido de salida, ¿cómo vendría a ser? Si yo calculo lo que se va a tener acá, cuando yo module esto, bien sea que
el F sub C está ubicado acá internamente o esté ubicado acá externamente, yo voy a tener que el ruido en la entrada va a ser estos dos puestos uno al lado del otro y no solapados. Por tanto, el ruido en la salida va a ser exactamente el mismo ruido en la entrada, solo que va a cambiar la forma de sumarse. La relación señal-ruido, en ese caso, si tengo la misma señal, la misma potencia en la entrada aquí que en la salida aquí, tanto para la señal como para el ruido, voy a tener que mi relación señal-ruido de entrada es la misma relación señal-ruido que en la salida, o al menos es lo que pasa en la mayoría de... Acá, perdón, falta el 2 del coseno, puesto que este coseno, cuando modulamos aquí nuevamente para recuperar mi señal, él va a introducir un 1/2. Si yo tengo 1 y le introduzco el 1/2, aquí me saldría con 1/2 si no coloco este 2. Entonces el 2 debe estar acá. De igual forma, en el cálculo de potencia, el 2 también debe estar acá, para que me dé realmente los valores que tienen que estar acá. Me disculpo por ese error acá. Muchas gracias.